Damos inicio a la siguiente sesión y continuamos con institucionalidad y economía de mercado, planteamiento de líderes políticos, para lo cual invitamos a Raúl Díez Canseco, del Partido Acción Popular, Marta Chávez, del Partido Fuerza Popular, como panelistas a Patricia del Río, conductor y periodista de RPP, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y a Julio Lira, director del diario Gestión, como conductor de sesión. Muchas gracias. Mi agradecimiento al CADE y al IPADE por esta maravillosa oportunidad que le dan a mi partido, Acción Popular, y a mi persona. Quisiera comenzar por presentar a Raúl Díez Canseco. Raúl Díez Canseco, un joven de juventud acumulada, que no ingresó a la universidad a los 16 años, que al no ingresar a la universidad su padre decidió mandarlo a trabajar a la Marginal de la Selva de Belaúnde, donde tuvo la gran oportunidad de contactar ese Perú de posibilidades, ese Perú profundo, que cuando estuvo ahí salió sorteado en el servicio militar obligatorio de la época y que hizo sus servicios en la Marina de Guerra del Perú, donde la Marina de Grau grabó en mi vida la disciplina, el amor a los valores, a los principios y a toda esa filosofía maravillosa que ha hecho que Miguel Grau sea uno de los hombres más queridos por los peruanos. Finalmente ingreso a la Universidad del Pacífico y cuando ya había enrumbado mi vida después de esas vicisitudes, vino el golpe militar de Juan Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde y mi padre fue botado del trabajo, no por haber sido empleado público, sino porque era gerente de una de las empresas que Velasco o el Velascato estatizó. Comenzó la persecución política y al quedarse mi padre sin trabajo, un día llego yo a la casa y veo a mi madre con los ojos tristes, suplicándome que no me retire de los estudios superiores porque eso era lo más importante en la vida y que vea la manera de conseguirme una beca. Afortunadamente, los jesuitas de la Universidad del Pacífico, yo era un buen alumno, me becaron y pude terminar todos mis estudios superiores becados. Pero como ustedes se podrán imaginar, eso no era suficiente y tenía que trabajar para ayudar a conseguir los frijoles de la casa y decidí enseñar, que es lo único que puede hacer un joven a los 20 años para ayudar a su familia. Y ahí me convertí en maestro a los 20 años de edad, en el convento de Fátima y Miraflores, donde los jesuitas nuevamente me ayudaron y me lo prestaron sin cobrarme nada de alquiler. Comenzó este periplo maravilloso mío con la educación. En esos tiempos y en esas épocas traje las franquicias al Perú, la Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut, pero lo más importante es que trajimos una modalidad nueva de trabajar para los jóvenes del país, jóvenes que no estaban acostumbrados a trabajar en la gastronomía ni en las cocinas, y podría decir que ahí comenzó la verdadera era de la transformación de la gastronomía nuestra. Y Violeta me convocó para trabajar en las cocinas familiares. Ahora sí ya puedo delinear 4 elementos y muy rápido que considero son fundamentales para el desarrollo de nuestra patria. El primero tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo, que es la educación y la salud. La educación, mis queridos empresarios, que tiene que ver además con ese muro más grande y difícil de tumbar que se ha creado después del muro de Berlín, que es el tema de la ignorancia. El darle oportunidades a todos. No vamos a transformar el país si no hacemos una buena educación. El 50% de los peruanos abandona la educación primaria y secundaria y tenemos un sistema que no nos está funcionando adecuadamente. Es dentro de esta situación que tuve la suerte ya con la San Ignacio, de involucrarnos en un programa de Beca 18 que se creó durante el gobierno del presidente Humala y que convocó a más de 70.000 jóvenes talentosos de extrema pobreza de las provincias más recónditas del país. Ahí podemos verificar y ver lo que se podía hacer con una buena educación
Y he querido traer al día aquí un ejemplo de esos tantos, a una señorita Gisela Suárez, de Ocobamba, de Huancavelica, del distrito de Daniel Hernández, una familia recontra humilde, sencilla, que decidió estudiar y en este sistema convocado, becada en una institución de calidad, como había muchas, que fue seleccionada por la Corporación Walt Disney más de 2 oportunidades, que terminó sus estudios y que hoy ha conseguido otra beca para estudiar un doble grado de MBA con los Estados Unidos, lo que nos hace ver de lo que podemos hacer con una buena educación en el Perú y dando la oportunidad a los jóvenes talentosos. Pero también les decía que eso no es suficiente, que tenemos que hablar de la salud. Qué pena que la ministra de Economía ya no esté aquí, porque quería compartir con ella lo que vimos aquí en Cerro de Pasco, donde fue el mismo presidente de la República a inaugurar el hospital más alto del mundo, un récord Guinness, y donde con orgullo podría decir que un hospital de esa calidad ya funciona en esas alturas, 4.350 metros de altura, pero a la desgracia de eso, que lo podemos ver como una oportunidad, que así como ese, hay nada menos que 80 en construcción, algunos ya tratando de funcionar, que no se trata de ponerles presupuestos para que puedan funcionar, sino que nadie se preocupó en estos tiempos de que esos hospitales iban a necesitar más médicos, más enfermeras por la tecnología que tenían. Y si no hacemos una gran transformación con la salud, esos hospitales que han costado 12.500 millones de dólares, soles, 12.500, no van a poder funcionar. Y no le hablo de hospitales como el EATE, que está terminado y todavía no funciona, sino el que se está haciendo en Yurimaguas, el que está haciendo en Ucayali, en Tarapoto. Lo que les trato de decir, que la salud está a la mano, pero si no resolvemos el tema de fondo, las anemias no las vamos a derrotar, los niños se nos irán muriendo en las colas y no podremos salir adelante. Rápidamente paso al segundo factor, que tiene que ver con la agricultura. No voy a mencionar mucho porque ya lo dijo ayer Lucho Carranza. El tema de fondo es que porque hubo una visión de Estado, que es el tema del desarrollo de las centrales, de las irrigaciones, y el TLC que me tocó negociar con los Estados Unidos, hoy se exporta más de 7.000 millones de dólares a los Estados Unidos y al mundo, y se generan muchísimos puestos de trabajo. El otro tema importante es el tema de la revolución que hay que hacer en el turismo. Y así quisiera detenerme unos minutos dentro de mi tiempo, porque es uno de los tantos casos que podemos hacer en el país. Resulta ser, y todos ustedes saben, y el Perú a través de ustedes, que estamos ya por construir finalmente el anhelado aeropuerto de Chincheros. Pero muy pocos se han puesto a pensar en lo que va a generar como expectativa de desarrollo ese aeropuerto, y que tenemos que construir un tren de cercanía entre el Chincheros, Urubamba y la ciudad del Cusco, para que no tengamos problemas de transporte y la vención social de mover el aeropuerto no nos traiga problemas. Pero también tenemos que resolver el tema del saneamiento de la ciudad y el ordenamiento urbanístico del Urubamba. También tenemos que ver todo el tema del agua potable de la ciudad. Y algo que nos interesa mucho escuchar, ahí se va a construir, porque hemos hablado con el alcalde del Urubamba y aquí está presente nuestro amigo Alberto Valcárcel, destacadísimo alcalde de Acción Popular de la provincia del Urubamba. Ahí vamos a construir, o va a construir, porque va a ser el municipio que sacará a concurso el centro de convenciones más grande del mundo para 10.000 personas. Yo sigo cada vez que vengo al CAD emocionado y veo la carpa, digo, ¿hasta cuándo seguiremos en carpa? Y para eso implementaremos con los congresistas de Acción Popular una nueva ley de desarrollo turístico que exonere, como hizo Colombia, durante 20 años o más de los impuestos creados o por crearse para desarrollar nueva infraestructura turística que el país requiere. Y me decía Uribe, si alguien te pregunta ¿qué vas a hacer cuando te digan los ministros de Economía que eso no se puede porque no va a haber recursos? Dile que cualquiera que invierte en un hotel, la única manera de recuperar su inversión es llenarlo de turistas, y ahí está la fortuna que el país requiere. Ahí también tenemos Choquequirao. Queridos empresarios, emprendedores de mi patria, vamos a generar más turismo en el Cusco, pero Machu Picchu ya no da más. No puede recibir más de 1,5 millones de turistas. Ahí está la alternativa de Choquequirao, que gracias al
gobierno regional del Cusco, ya encontraron la solución que hemos apoyado, por supuesto, porque aquí también está con nosotros el que ganó el concurso público-privado para el nuevo ordenamiento del desarrollo de Choquequirao, y van a haber 2 teleféricos, uno que vaya por la zona de la Bancay, de la Purímac, y otra que vaya por el Cusco. Inclusive para tener resuelto el tema de la licencia social, una carretera de 22 kilómetros de Labra Camas, que va a resolver el problema nada menos que a la zona de Quillabamba, a la zona de la Convención, donde está el café más rico del Perú. ¿Y por qué eso los explico? Porque primera vez se está encontrando la licencia social para que no nos pase lo que pasa con Tía María, con lo que pasa en tantos lugares, que por no tener una concertación con las poblaciones no se ha podido avanzar. Ese es el tema del Cusco. Señor El Canseco, su tiempo se ha vencido. Ahora, invito a participar a Marta Chávez de Fuerza Popular. Buenas tardes con todos. En primer lugar, en nombre del partido político Fuerza Popular, cuyo Consejo Consultivo yo presido, agradezco la gentil invitación de los organizadores a participar en esta importante conferencia anual y presentar nuestras propuestas para que la economía social de mercado y la institucionalidad se fortalezcan y generen bienestar para todos los peruanos. Debo señalar, ante todo, que entiendo esta invitación y mi propia participación en el contexto del proceso electoral extraordinario que se realizará el 26 de enero próximo, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no decida antes declarar fundada la acción competencial planteada por el Congreso de la República, contra la que consideramos ha sido una evidente medida de fuerza adoptada por el Gobierno el pasado 30 de septiembre. Y como ya ha sido dicho en este foro, ha roto el principio de separación de poderes, según el cual, de acuerdo al artículo 43 de nuestra Constitución Política, se organiza el Gobierno de la República Peruana. Fuerza Popular decidió participar en este proceso electoral a todas luces precario, no porque reconozca la legitimidad de la convocatoria, ni menos la constitucionalidad de la razón de ser o el argumento por el cual dicha convocatoria se realiza, sino exclusivamente lo hacemos por un acto de responsabilidad con el país, con su institucionalidad y con el bienestar de los peruanos. Fuerza Popular no desea reeditar el error que la oposición democrática en Venezuela cometió en julio del año 1999, cuando permitió una elección que prescindió de los partidos políticos y que resultó otorgándole al chavismo 121 de las 131 escaños de la Asamblea Constituyente, promovida por ese régimen. Ese proceso derivó en una nueva Constitución con las consecuencias que hoy ese hermano pueblo lamenta y que lamentamos todos, por la masiva migración causada por la destrucción institucional y el daño al bienestar de los venezolanos. No solo se trata de una elección extraordinaria, sino que, hay que resaltarlo, significará gastar alrededor de 200 millones de soles en un proceso de elecciones que, sin embargo, no servirá para definir autoridades del Poder Ejecutivo ni del Legislativo de nivel nacional para un periodo normal de 5 años, sino que únicamente servirá para elegir un Congreso que tendrá cuando más 17 meses de duración. Pese a la brevedad que condiciona la labor de los nuevos congresistas, no es difícil intuir que en estos 17 meses o menos, en caso se volviera a aplicar nuevamente otra denegación fáctica o algún sucedáneo, se podría deshacer o desfigurar el orden constitucional que nos rige ya casi 26 años. Hay entonces, señores, señoras, un inminente y cierto peligro de que resulte dañado o destruido el orden constitucional que el pueblo peruano aprobó en 1993 y, como se ha dicho aquí repetidamente en estos días, ha permitido que el Perú, nuestra amada patria, se levante desde la ruina, no solo económica, sino moral e institucional.
en 17 meses o menos de funcionamiento del nuevo Congreso, según resulte su composición por voto popular, podría acabarse el contexto normativo que sirvió para que el Perú salga de la ruina y haya alcanzado en las últimas 3 décadas los niveles de estabilidad y crecimiento que tirios y troyanos reconocen. Y ello pese a las crisis internacionales y a las crisis internas ocurridas en ese lapso de tiempo. No en vano ha sido la izquierda marxista peruana de todos los colores la que ha celebrado con más entusiasmo la disolución fáctica del Congreso de la República y aprovechado para insistir con más fuerza aún en su propuesta de una nueva Constitución y del cambio no solo del modelo económico, sino también del rol del Estado mismo. Obviamente para sustituir ambos por su más que añeja y probadamente fracasada receta del estatismo totalitario. En este contexto, Fuerza Popular considera que más allá de proponer reformas legislativas puntuales y que están muchas de ellas ya identificadas y hasta propuestas y han quedado pendientes en el periodo congresal interrumpido, la primera tarea y compromiso será defender con decisión los valores que hoy están recogidos en la Constitución y que no solo se refieren a un sistema económico basado en la economía social de mercado, que a su vez se fundamenta en la iniciativa privada, sino también en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Es necesario también defender otros principios y valores recogidos por nuestra Constitución vigente, como aquellos referidos al rol del Estado como defensor de la persona humana, de su vida y dignidad desde la concepción. También defender valores referidos a la libertad de creencia y de conciencia y el reconocimiento de la familia y el matrimonio como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Ciertamente la Constitución tiene una mayor vocación de permanencia que cualquier otra ley, lo que no significa que no pueda ser modificada, pero si es modificada debe serlo para mejorarla, para perfeccionarla y hacerla más útil aún para cumplir el rol que el Estado tiene de lograr el bien común. Como sabemos, el principio de separación de poderes que rige en los estados modernos supone que el Congreso de la República tenga asignadas determinadas funciones: legislar, fiscalizar y representar. El Congreso de la República, cuyo funcionamiento toma menos del 5% del presupuesto general de la República, no gobierna ni administra la hacienda pública, la riqueza del país. Ello le corresponde al Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa de gasto, iniciativa legislativa, capacidad de gestión. Mantener y mejorar en lo posible lo logrado en estas 3 décadas es sin duda un acto de justicia con los emprendedores peruanos, sobre todo aquellos que invierten y reinvierten en la medida de sus micro, pequeña, mediana o grandes posibilidades y que apuestan por las reformas estructurales que se realizaron en los años 90 y lo siguen haciendo, y que en épocas de decisión por mantener o no el sistema o modelo político, económico y social, se jugaron a su modo por él, asumiendo el riesgo, hoy muy claro, de la incomprensión y quizás hasta de la persecución ideológica y política disfrazada de administración de justicia. ¿Que no fueron los empresarios y no fuimos los políticos transparentes? ¿Que no nos equivocamos? De seguro que sí, pero no hay que confundir errores o falta de transparencia con corrupción, esa pura y dura que le ha costado al Perú en los últimos 15 años más de 15.000 millones de dólares en sobrecostos en obras públicas. Solo para referirme al presente y no a 8 años atrás, voy a parafrasear a mi admirada y lamentablemente ausente presidenta de la CONFIEP para decir, teniendo en mente respectivamente Chaglia, Odebrecht y Tía María, que yo tengo, Fuerza Popular tiene 524 millones de razones y más de 2.000 millones de razones para pedirle al gobierno del señor Vizcarra y a sus aliados políticos, ideológicos y mediáticos que no traicionen los intereses de los peruanos ni pongan en peligro su bienestar. Fuerza Popular no está a cargo del Poder Ejecutivo ni participa en él, por lo tanto su labor en el corto plazo, en el Congreso que se va a elegir, estará referida a defender los supuestos a los que me he referido. Señoras y señores, el momento que vive nuestro país es de especial trascendencia y no puedo terminar sino exigiendo aquí en esta región que nos acoge
que de una vez se promulgue la ley aprobada por el Congreso de la República antes de su disolución fáctica, referida a la Ley 27360, régimen de promoción del sector agrario, que además es una ley que ha mejorado sustantivamente los beneficios laborales y sociales de los trabajadores y que debía prorrogar este régimen para el año 2031. El régimen promotor está, sin embargo, por decisión del señor Vizcarra, que ha impedido que se reciba la autógrafa, puesto en cuestión. Nuevamente acá se ha dicho, si no logramos desarrollar los proyectos, estaremos demorando el progreso de los peruanos. Muchas gracias, señores. Bien, continuando esta sesión sobre institucionalidad y economía de mercado, en primer lugar, las preguntas estarán a cargo de Diego Macera. Diego. Gracias. Gracias, Julio. Gracias por las exposiciones a ambos. Quería agarrar un contexto un poco más amplio para decir que uno de los riesgos que vivimos como país es el contagio de la convulsión social que se vive hoy en región, especialmente en Chile. En el caso particular de Chile, la demanda por el cierre de algunas brechas sociales, una construcción de narrativa, un manejo de expectativas, llevaron pues al casi colapso institucional de uno de los países más fuertes de la región. Quisiera saber cómo están leyendo ustedes desde sus organizaciones este tema que nos toca de manera muy cercana y, más importante, cuáles son las respuestas que tienen ustedes como organización política para canalizar estas expectativas o esta frustración que puede haber desde sectores de la población de una manera mucho más sana que lo que sucedió en Chile. Sí, bueno. En primer lugar, Marta Chávez y luego Raúl Canseco. Cada uno tiene 5 minutos para responder la pregunta. Marta Chávez. Bueno, nosotros consideramos que hay que defender el modelo, el sistema, el orden, la predictibilidad, que significa reglas claras, el respeto a la Constitución, que en realidad establece todo un sistema armónico y jerarquizado de normas. Si no hay ese respeto a la normatividad constitucional y legal, si no hay predictibilidad, es muy difícil que se pueda lograr lo necesario, las inversiones necesarias para que el bienestar llegue a todos. Entonces creo que es fundamental. Ahora, yo sí tengo una posición en el sentido de que felizmente en el Perú hemos vivido tremenda tragedia con el terrorismo, que yo creo que nuestro pueblo está vacunado frente a cualquier facilismo que lo lleve y lo conduzca a esos excesos que lamentablemente hemos visto en otros países. Yo creo que los peruanos, salvo algunas minorías que salen a manifestarse, no están enganchados con la posibilidad de más violencia. Y entonces creo que esa es una ventaja, ¿no?, que tenemos que nosotros saber canalizar y no, diríamos, excedernos también por esa ventaja, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una lista parlamentaria que es representativa de todo el Perú, no solamente porque así lo requiere un sistema de elección por distrito múltiple, sino porque también apostamos por las mujeres. Ayer hemos visto proyectos de agroexportación, de desarrollo tecnológico, donde las mujeres tienen una gran participación. Somos convencidos de que el progreso de la mujer y la participación de la mujer incide principalmente en el entorno familiar y en el entorno comunal. Por lo tanto, nosotros apostamos por mantener el sistema político-económico que ha significado que cuadrupliquemos nuestro ingreso, que se reduzca la pobreza, como se ha dicho en estos días, de una manera espectacular, ¿no? Entonces, no creo que debamos nosotros poner recetas que en otros países han demostrado su fracaso. Si bien hay gente que por ideología apela a la multitud para lograr sacar de las personas aquello que la persona en solitario o en pequeños grupos no haría, yo creo, reitero y confío que los peruanos no nos dejaremos arrastrar por esa ola de destrucción y de falta de respeto a los derechos de las demás personas, porque en Chile lo que ha pasado, ya no hay turistas,
se han perdido miles de centros de trabajo, se ha perdido capital de pequeños emprendedores, de medianos emprendedores, las oportunidades de ese país que nos lleva ciertamente mucha ventaja, sin embargo se están deteriorando. Entonces yo creo que los peruanos debemos mirarnos. La violencia no conduce a nada, ¿no? Entonces yo creo que esa tiene que ser también la sensibilidad que los partidos políticos, y en el caso de Fuerza Popular la tenemos, para defender este orden y, claro, perfeccionarlo, pero de ninguna manera poner en riesgo lo que hemos logrado, ¿no? Muchas gracias. El turno de Raúl Canseco. Miren, lo más importante y que no se ha hecho a través de los tiempos es la gran reforma del Estado. El Estado no existe en las provincias. Uno cuando recorre el Perú y cuantos los pueblos son más alejados, no existe el Estado. Lo que hemos hecho es ir transfiriendo responsabilidades a los gobiernos locales sin ninguna tecnología. Hasta recordar que en los últimos años se ha transferido más de 31.000 millones de soles en el tema del canon y no ha resuelto los problemas de pobreza de las comunidades alineadas a las mineras. Y yo soy de los convencidos que la mejor gente del Perú la tiene que tener el gobierno del Perú. Tenemos que despolitizar el Estado, que cuando llegue un gobernante al poder no esté poniendo su gente, sus correligionarios en los puestos públicos, sino convocar a los mejores de la nación. Y a esos pueblos, como me pasó ahora cuando yo fui en Huancavelica y el alcalde no estaba presente a pesar del homenaje que iban a dar a la Gisela por haber tenido la beca 18, el alcalde estaba en la ciudad de Lima mendigando prácticamente al Ministerio de Economía y Finanzas para ver si le aprobaban uno y otro presupuesto. Ahí lo grave son dos cosas, no solamente que tenga ellos que venir, conoce el Estado el que tiene que ir, sino lo otro y lo más grave es que así le transfieran los recursos, no tienen los elementos técnicos ni los profesionales para desarrollar el proyecto. Creo que en ese sentido hay que recuperar la confianza y armonizar mucho más el desarrollo del país para poder mejorar algo que es muy importante, y lo dije al comienzo, que es el tema de la educación. Ninguna reforma nos va a funcionar en el Perú si no transformamos los procesos educativos que hay en la nación. Y cuando hablamos de llevar la tecnología a las ciudades, a las provincias del campo, esa es la primera instancia, porque la segunda debería ser capacitar presupuestalmente a las universidades nacionales para que se vayan formando los profesionales que requieran esas regiones con sus propios gente que vive por ahí. Hoy en día el centralismo educativo también es cruel en el Perú. Si nosotros no transformamos eso, no vamos a ningún lado. Y el otro tema es el tema de los valores. Pareciera que la política se convirtió en un botín que lo va a repartir el que gana y no la vocación de servicio que tenemos que tener cuando llegamos ahí, el desprendimiento adecuado. Creo que la situación grave que vive el Perú nos convoca a todos a encontrar los puentes que permitan trabajar unidos, porque como bien dice la doctora Marta Chávez, se nos está yendo el país de la mano y los que no quieren la democracia se valen de eso para desacreditar un sistema que no es el que tiene la culpa que se haya funcionado bien o mal, sino son las personas, los que lideraron esos cambios, los que tenían que poner en ejecución de esas obras que nos han fallado. Y el tema de la corrupción que estamos viendo también se ha vuelto un genérico, porque resulta ser ahora que todos son corruptos en el Perú y eso no es así. El hecho de que unos cuantos peruanos equivocados se hayan salido de la línea y que tienen que ser castigados y sancionados no debe significar que millones de peruanos que siguen luchando por salir de Perú adelante y por pugnar una buena educación podamos mejorar. Y lo último, lastimosamente los tipos son crueles y no nos permiten terminar las exposiciones, pero hemos hecho un ejemplo con Ocopata, que es un pueblo andino que está en el Cusco y que no tenía agua potable, no tenía saneamiento, recogían la basura una vez cada 3 meses y estaba a 40 kilómetros de la ciudad del Cusco, donde supone que tienen ahí el canon de Camisea. El divorcio total que hay del Estado que viene desarrollándose con los pueblos aledaños es una cosa muy cruel. Hoy Ocopata va a tener agua potable porque se ha hecho una maravilla entre la academia, el gobierno local y el gobierno regional. Solamente así el Perú lo sacaremos adelante. Gracias. Ahora el turno a las preguntas de Patricia del Río.
Bueno, a ver, he escuchado en las dos presentaciones una palabra que me parece, o un concepto común que me parece que podríamos aclarar y abordar. Marta Chávez dijo en su presentación que no se debe confundir un delito con una irregularidad o una falta de transparencia. Suponemos se refiere a las donaciones a partidos políticos no declaradas, de las que ya todos sabemos el cuento completo. Y Raúl, acabas de señalar que solo algunos peruanos, me gustaría recordarles que todos nuestros expresidentes, todos, o están presos, o están procesados, o no están acá para enfrentar la justicia. Me gustaría también que recordáramos que buena parte de los empresarios con más poder en este país están siendo cuestionados. Buena parte de los abogados más poderosos y con los estudios más importantes han estado involucrados en temas de corrupción que se están investigando. Si es que algún día estalla en el Perú algo como lo que pasa en Chile, probablemente no sea por una falla en el modelo económico, sino porque la gente se cansa de que le traten de negar lo que tiene al frente. Pregunto, ¿están ustedes convencidos como propuestas políticas que lo que está pasando es simplemente un problema de unos cuantos o es un problema estructural que si no miramos, no le ponemos nombre, no identificamos, no vamos a solucionar y sí puede desatar la furia de un montón de gente? Es una pregunta. Responde en primer lugar Raúl Escancet. Sí, bueno, Patricia, yo creo que es cierto que ha habido problemas de corrupción. Sin embargo, no se puede meter a todas las personas bajo un mismo saco, como se dice coloquialmente. Hay personas y las responsabilidades penales son personales y ellas deben enfrentar a la justicia con debido respeto de sus derechos de presunción de inocencia, del derecho a una debida motivación de la sentencia, de la comprobación de su responsabilidad. Pero lo que yo veo es una confusión en el que se quiere lamentablemente confundir a todos. Y yo creo que eso no abona en favor del sistema ni de la institucionalidad, ni menos del derecho de las personas que son más pobres y que deben ir mejorando sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay una utilización indebida de la Administración de Justicia con el propósito de perseguir, y eso supone desprestigiar a todos. Por ejemplo, ¿cómo es posible, y lo digo ahora aprovechando tu pregunta, Patricia, por ejemplo, esa campaña institucional que realizó la CONFIEP, que es un gremio de gremios, la realizó en favor de una postura ideológica, política a favor del modelo económico, una campaña que duró hasta el mes de septiembre de 2011, que comenzó antes y duró hasta el mes de septiembre del 2011. Quieren hacerla presentar en los distintos medios y en las argumentaciones de alguna persona como que fue dinero asignado a un partido político. Esa es una injusticia, ese es un descrédito que lo que busca es hacer saltar el sistema, evidentemente. No podemos cansarnos de denunciarlo. Hoy día mismo no está con nosotros Marisabel León. ¿Por qué? Porque ella, como presidenta de la CONFIEP, ha tenido que regresarse a Lima porque la sorprendió el segundo allanamiento de las oficinas de CONFIEP. Si en marzo del año pasado ya había habido una pesquisa similar, ¿por qué se realiza esto? Para cubrir, evidentemente, responsabilidades que se han descubierto en otros sectores, incluso en el propio equipo de fiscales Lavallato, con un problema de tráfico de influencias en favor de quien ha sido hasta hace poco expresidente del Consejo de Ministros de este régimen. Entonces, ese tipo de medidas, el encarcelar a abogados solo porque actuaron como árbitros, sin probar, inclusive errando en aplicarles conceptos para determinar que habían tenido presuntas coimas por el pago de sus honorarios. ¿Eso abona acaso en la institucionalidad? ¿Abona en la búsqueda de la verdad? De ninguna manera. Entonces, no es que querramos tapar la corrupción, por favor, yo quiero recordar que en los años 90 una empresa como Odebrecht quedó sin posibilidad de participar como contratista del Estado porque incumplió contratos. Sin embargo, por una ley express que se dio en el gobierno del señor Toledo en el año 2004,
se le permitió volver a ser postor. Y nos ha costado en estos casi 20 años más de 15.000 millones de dólares en sobrecostos, como digo, y en obras incompletas y en obras innecesarias. Entonces, hay que castigar a los que se debe castigar, pero no puede generarse una nube de descrédito sobre toda la clase política, sobre los funcionarios del Estado, sobre los abogados. El sistema de arbitraje es un sistema alternativo de encontrar justicia ante el tremendo, hemos visto, ¿no?, cómo el Poder Judicial está taponado de acciones. Sin embargo, yo no creo que haya árbitros en el Perú, abogados, que deseen nuevamente participar en este proceso alternativo de justicia, porque pueden ser mañana también llevados a la cárcel sin ninguna prueba y por el simple hecho de que quieren que el Estado gane todos los procesos, ¿no? Reitero mi pregunta, gracias Marta. Entonces, ¿no es un problema sistémico? ¿La corrupción no es un problema de fondo? ¿También compartes la visión de Marta que son casos aislados? Mira, Patricia, todas las generalidades son muy graves. Yo pertenezco a un partido que fue gobierno 2 veces, que hizo la obra de infraestructura más grande que el Perú requiere. Todos han venido por la Panamericana, la doble pista, Belaúnde la llevó hasta Cañete y en el norte hasta Huacho. Todos agarramos y usamos el aeropuerto Jorge Chávez, el mismo aeropuerto Velasco Astete, que ya está full, lo hizo Belaúnde, y las obras de viviendas. ¿Qué trato de decirte esto? De que en el Perú si hay gente proba, gente decente. Hoy puedo ver y hablar con Lucho Bedoya, que ya tiene más de 100 años, y uno ve con la sencillez y la humildad con que vive, y uno llega a la conclusión de que el hecho de que unos malos peruanos convirtieron la política en una letrina pública, convirtieron la política en el peor de los artes, no significa que no existan otros. Hoy en día, en estas elecciones que se vienen, y por el hecho mismo del apresuramiento de las mismas, pero la parte positiva, y aquí hay jóvenes de Acción Popular, gente que no ha transitado por la vida política y ha decidido enfrentar un nuevo reto con el país. Es un momento complejo porque todo está prohibido, no puede ser, las entrevistas, hablaba yo hace pocos días con alguien de nuestro partido que ha salido elegida para ir de candidata en Huancayo, y me decía que iba a un medio de Huancayo y que tenía que poner plata para que le entrevisten. Es decir, hemos ido a un extremo al otro, y si eso no lo corregimos, se nos va a ir el país de la mano. Yo creo que sí hay peruanos importantes, decentes, gente incorrupta, gente que quiere construir, pero por otro lado, estamos olvidándose que la base y la esencia de la democracia son los partidos políticos a los cuales han sido desacreditados, y a donde se forman los cuadros y donde están los ideales y los valores y los principios. En las elecciones aparecen y desaparecen con posiciones políticas, hay un montón de billetes de alquiler, y esos son los que llegan a los gobiernos, como no tienen compromiso con nadie, se vende por un plato de lentejas y nos destroza la nación. No, lo que nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar, es que tenemos que recuperar los valores que sí los ha tenido el país, que sí los ha tenido para crecer y para desarrollarse, y convocar a los mejores cuadros. Recuperar la confianza también significa transparencia, y lo que tenemos que hacer, el que llegue al gobierno, un gobierno digital. Todo el mundo habla de que estamos en la 4ª revolución industrial, pues usemos esa 4ª revolución industrial para que cualquier ciudadano de a pie pueda entrar a las redes sociales y ver en qué se están destinando los presupuestos, quiénes son las compañías que participan, poder gestionar de otra manera el país, porque hoy en día cuanto más trabajo está todo, más corrupto será. Hoy nos hemos ido de un extremo al otro, de la época horrorosa del Perú, de que todo se aprobaba poniendo plata por delante, a la época que hoy en día nadie te firma un papel porque se mueren de miedo, porque pueden ser denunciados injustamente por cosas que no han hecho. Tenemos que ir por la vía del medio, la vía del medio que significa progreso, la vía del medio que significa desarrollo, de recuperar la confianza para que profesionales que hoy no quieren ver la política porque tienen temor, la comiencen a ver de otra manera, mejorar los cuadros del país, pagarles adecuadamente, no fortunas, pero si por un lado mandamos a estudiar a los jóvenes a las mejores universidades, lo ha hecho Pronavec,
Cuando terminen esos jóvenes, el Estado le dice, aquí no vengas porque acá yo no te voy a contratar. ¿Y cómo lo dicen? Porque no les pagan ni lo necesario de un profesional competente. Estamos entrando en un momento importante para cortar un proceso que estuvo equivocado en los últimos tiempos, que nos permite oxigenarnos, mirar al Perú con esperanza, convocando a los jóvenes y tener las herramientas de transparencia. Creo que nunca antes hemos llegado a un momento tan desesperanzador en el país que si no hacemos algo lo vamos a perder. Y hoy hay otros que dicen que todo se resuelve cambiando la Constitución. ¿Qué tiene que ver la Constitución con la corrupción? Eso también hay que tener mucho cuidado. Gracias. Doctora Marta Chávez, uno de los temas que hablamos en la mañana tenía que ver con la reforma política, ¿no? Usted es candidata por Fuerza Popular al Congreso. ¿Cuál es la propuesta legislativa que usted va a llevar a la reforma política? Por ejemplo, en el tratamiento de la inmunidad parlamentaria, que es un tema de mucha controversia que hubo entre el Ejecutivo y el Congreso disuelto. Pero no solamente en la inmunidad parlamentaria, sino el sistema de elección y, en fin, temas que todavía quedaron en la agenda y que ya no se discutieron. Sí, gracias. Bueno, decididamente primero hay que ver cuál es la composición del Congreso, ¿no? O sea, habría que ver qué fuerzas llegan. Son 22 partidos los que están y de todas las, diríamos, los tonos y los programas ideológicos posibles, ¿no? Entonces habría que ver, por eso nosotros como Fuerza Popular planteamos muy claramente, hemos sido un gobierno exitoso, hemos apostado por una reforma estructural, ella está plasmada en la Constitución política que nos rige, sin duda la Constitución, como toda ley, puede ser cambiada y debe ser ayornada, como se dice, pero de ninguna manera para abandonar esos valores de la iniciativa privada, de la defensa de la libertad que están inmersos en esa Constitución. Entonces, este tipo, por ejemplo, de propuestas, la inmunidad parlamentaria. ¿Quién discute la inmunidad parlamentaria? Un señor como el señor Vizcarra, que tiene inmunidad presidencial y que por esa inmunidad no puede ser siquiera denunciado por actos de corrupción de su anterior gestión como gobernador de Moquegua. Él es el que plantea, sin embargo, no dice, también quiero, doy una muestra, mi inmunidad no me sirve, no la quiero. Yo les debo decir que yo, en los años 2000, se pretendió vincularme a mí con un tema terrible del tráfico de armas al Ecuador. Y yo no necesité ni pedí inmunidad parlamentaria y yo me presenté al juez y declaré ante el juez, porque no tenía yo nada que ocultar. Pero también sabemos de casos en que la inmunidad parlamentaria ha salvado a congresistas que han estado investigando grupos corruptos, y es el caso del señor García Belaúnde, con el tema de la mafia orellana. A él lo empapelaron con decenas de denuncias, que si no hubiera tenido inmunidad parlamentaria, hubiera sido neutralizado. Entonces, hay cosas que hay que debatir. El tema político y el tema jurídico son temas debatibles. Entonces, hay que ver y ponerse de acuerdo en el Congreso, y reitero, necesitaríamos saber cuál va a ser la composición para saber qué viabilidad puede tener tal o cual cambio, ¿no? Yo no puedo garantizar, no puedo ofrecer actos de tercero, eso aprendí muy tempranamente en mi profesión de abogada, ¿no? Yo no puedo ofrecer lo de otros, ¿no? Veremos qué es lo que pasa y debatiremos. Son temas importantes, interesantes y debatibles, ¿no? Raúl Canseco, usted hizo hincapié en su presentación el tema de educación, ¿no? Le dio importancia a ese tema por experiencia personal y luego el rol que puede jugar en la vida de los ciudadanos. En el Perú vivimos ya varios años de un proceso de reforma educativa. Desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo ve este proceso? ¿Qué cree? ¿Qué cambios se pueden dar para que este proceso tenga resultados más acelerados, ¿no? ¿Es un tema de cambio legislativo? ¿Es un tema de normas? ¿O es un tema de mejorar la gestión por ejemplo, del Ministerio de Educación? ¿Cuál
es la visión que tiene Acción Popular sobre todo este proceso de reforma educativa que estamos llevando a cabo. Primero que hay que hermanar los programas de salud con los programas de educación. Hoy en día la educación pública comienza en la edad temprana. Es decir, tenemos la gran oportunidad de paliar las anemias de los niños, que los porcentajes son alarmantes en el país. Tenemos la gran oportunidad para que los programas de salud en la educación pública puedan funcionar y los desayunos escolares sean mucho más balanceados para los niños. Segundo, tenemos que hacer una educación mucho más emprendedora. No nos olvidemos que el 50% de los jóvenes o niños que entran al sistema no terminan el colegio. Eso significa que primero tenemos que ser mucho más atractivos para que ese padre de familia lleve a su niño al colegio y no lo retire. Pero principalmente hacerla mucho más técnica. Tenemos que más orientarla a la realidad de las regiones de cada uno de los países. Tercero, tenemos que hacerle manejar a los jóvenes los mecanismos y las herramientas de la era moderna digital. Tiene que las escuelas manejar bien todo el tema digital de la enseñanza, y hay un programa interesante que se está haciendo de Internet para Todos, donde se está llevando a más de 30.000 comunidades nativas andinas, porque no vamos a poder llevar al maestro bien capacitado a todas partes del Perú. Habrán pueblos chiquitos, alejados, donde tendremos que bajar por las redes sociales, usar tecnología solar para poder hacerlo. Y tenemos que hacer finalmente una educación más financiera, que maneje los números. La informalidad en la cual vive el país comienza por la falta de educación y de formación que tienen esos niños en sus escuelas. Si nosotros capacitamos adecuadamente a esos niños y hacemos más inversiones en los maestros, porque finalmente el maestro es el gran actor del cambio, y debería haber toda una política de meritocracia. Si tú sigues estudiando, yo te voy a dar un bono para tal cosa. Y finalmente, yo pagaría más a los maestros que vayan más lejos de la capital. Hoy en día, cuando trasladan a un funcionario público, inclusive médicos, y por eso va a ser muy difícil conseguir médicos para el tema de Cerro de Pasco, le pagan casi igual que en la ciudad de Lima, igual que en la costa. Si queremos realmente volver al Perú la gran transformadora de educación, comencemos por darle valor al maestro, meter los programas de salud al costado, hacerla emprendedora, hacerla financiera y con valores, porque sin valores, amigo, realmente no vamos a ningún lado. Ahí se cuecen todos los problemas que vienen después en la patria. Bien, la siguiente pregunta a cargo de Diego Macera. Gracias, Julio. A ver, en ánimo de llamar a un acercamiento político y de no repetir el desastre de los últimos 3 años, yo quisiera animar a la señora Marta Chávez a reconocer una buena cosa que haya hecho la administración del presidente Vizcarra o del presidente Kuczynski. En la medida en que se ha dicho que la oposición de Fuerza Popular no fue una oposición obstruccionista, ¿no? Que se aprobaron los decretos legislativos del Ejecutivo, que se aprobaron proyectos de ley del Ejecutivo, supongo que se aprobaron porque alguna cosa buena se habrá hecho. Entonces quisiera animar a la señora Marta Chávez a, si hay más de una, tanto mejor. Sí, bueno, el tema de la responsabilidad en el manejo presupuestal, ¿no? En el que hubo un trabajo coordinado, que además reconocieron el ministro Zavala, reconocido el ministro Torne, incluso el último ministro Oliva, ¿no? Reconoció esa responsabilidad con que el Congreso trabajó mano a mano con el Poder Ejecutivo para esa ley tan importante. Y quiero decir algo también, porque ayer preguntó el señor Vizcarra cuánto se ahorra o cuánto cuesta que no tengamos Congreso, ¿no? Pues yo les debo decir, compartir con ustedes, porque a veces no se sabe, el Congreso de la República gasta menos del 0.4% del presupuesto de la República anualmente. Sin embargo, toda la visión ha sido contra el Congreso, y los congresistas ganan menos que cualquier asesor de un ministerio, ¿eh? Entonces, yo creo que ciertamente el Congreso se ha esforzado por
darle las facilidades necesarias al gobierno, pero injustamente creo que le colgaron la etiqueta de obstruccionista. Creo que esa es una injusticia que ha servido para justificar luego esto que ahora hemos visto, ¿no? El abuso de la denegación fáctica instantes después que el Congreso sí concede una cuestión de confianza. O sea, Mi pregunta es para... Una preguntita para ti. Perdón. Perdóname. Creí que había hablado. Es curioso que mencione el récord macroeconómico como el punto más a favor de la administración del presidente Vizcarra, porque de hecho desde Fuerza Popular se vieron varios proyectos de ley que justamente minaban parte de la responsabilidad macroeconómica que el Perú había logrado conseguir a lo largo de 20 años. El tema de las pensiones militar-policiales 1, por ejemplo. por ejemplo, no le escucho muy bien. Por ejemplo, Pensiones militar-policial. Esa es pensiones militar, por ejemplo. Tienes la incorporación al CAS, tienes la ley de trabajador judicial, tienes varios proyectos que ponían en entredicho esto de la estabilidad macroeconómica como un pilar fundamental. Entonces quisiera saber si desde el punto de vista de Fuerza Popular en las elecciones que vienen ahora y en el próximo Congreso, eso va a ser algo, eso es algo que se ha discutido, que se ha tomado en cuenta, o la cosa sigue igual. pero yo discrepo respecto de esto, que estas leyes sobre las pensiones militares y policiales hayan puesto en peligro, si estamos viendo que este gobierno de inmediato, apenas disolvió el Congreso, pagó por reintegros que creo que ni siquiera le había solicitado las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ha destinado 1.000 millones para los gobiernos locales cuando sabemos que ni siquiera a casi del cierre del año fiscal 2019, ni siquiera habían alcanzado el 50% de la ejecución de sus presupuestos de inversión. Sin embargo, les van a poner 1.000 millones más, ¿no? Que creo que es para la campaña, decididamente, ¿no? Entonces, luego tenemos, se anunció que se iban a dar 12.000 millones de soles se iban a gastar, ¿no? Para acelerar un gasto público y querer dinamizar una economía que lamentablemente yo no les voy a decir a los empresarios porque ellos lo saben mejor que yo, está fría la economía. Y eso no lo ha causado el Congreso. Por eso yo decía en mi intervención, ojo, el que maneja la hacienda pública, la gestión pública, las políticas públicas, las intervenciones para solucionar problemas, es el Poder Ejecutivo. El Congreso legisla, fiscaliza y representa. Pero el que administra la hacienda pública, el que gobierna, es el Poder Ejecutivo. La reconstrucción del norte, por ejemplo, no es tarea del Congreso. Y hay gente, sin embargo, que le han metido en la cabeza que si no tiene un puente, que si no tiene una escuela, es porque el Congreso no lo permite. Entonces, creo que hay que comenzar por sincerar esas cosas y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Patricia del Río. Bueno, me toca preguntarle a Raúl Escanseco y quiero hacer una reflexión sobre tu exposición, Raúl, porque has sido muy enfático en cosas que te gustaría hacer si fueras presidente del Perú. Así es, lo he escuchado. No, el audio está... Sí, no escuchamos acá. ¿Alguien nos puede ayudar con el Difícil, audio? Sí. ¿Me escucha mejor? Acá hay- Préstale el... Gracias. ¿Será que no quieren escuchar? ¿Me escuchan mejor ahora? Perfecto. Sí. Hemos escuchado una exposición que parece o da cuenta más de una visión desde el Ejecutivo de un país, de alguien que quiere ser presidente del Perú. Sin embargo, y está muy bien, ¿no? Nunca han ocultado tus aspiraciones a candidatear para la presidencia del Perú por Acción Popular. Sin embargo, Acción Popular es un partido que ha tenido representación en el Congreso, ha tenido representación en este Congreso y que, a decir verdad, a diferencia de Fuerza Popular, que a mucha gente le puede gustar o no, tenían una línea identificable, censurable, a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero se sabía de qué iban. Acción Popular, de verdad que no. De verdad que no. Cada uno de sus representantes actuaba de manera distinta. No había un espíritu de cuerpo y teníamos o al señor Johnny Lescano hablando una cosa que contradecía al señor Víctor Andrés García de Belaunde y después teníamos al señor Villanueva, que por cierto también me cae muy bien, presentando una ley, un proyecto de ley para que se declare de interés nacional que las momias paracas sean investigadas porque habían sido extraterrestres. Lo digo porque estamos en Paracas. O sea, mi pregunta es, ¿no se construye una oferta de país si es que no hay un partido con cierta coherencia detrás? Y Acción Popular no está descansando demasiado sobre una marca sin que a eso la respalde un trabajo político más fuerte. Primero tengo que recordarle
a los emprendedores de esta sala que Acción Popular solamente tuvo 5 parlamentarios. Lo segundo, decirles que de repente algo que ustedes no saben, que el famoso, horroroso día del cierre del Congreso fue la bancada de estos 5 parlamentarios quienes se opusieron a que no dejaran hablar al primer ministro, quienes se opusieron a que no se siguiera por el camino de lo que se sugería en el tema de la elección del Tribunal Constitucional y que se dejara de votar hasta ver qué decía el primer ministro. El hecho de que tengan diferente manera de pensar en propuestas en ese sentido no tiene nada de malo en un partido que no es un convento de monjas y que cada uno tiene su manera de pensar, más no en las políticas que tienen que ver con la democracia, no en las políticas que tienen que ver con el desarrollo, no en las políticas que tienen que ver en contra de la corrupción, porque Víctor Andrés García Belaúnde fue uno de los que más denunció la corrupción y casi fue el solitario de Sayán cuando había que hacerlo. De modo que si hay constancias, y cuando habrá que hablar del Perú, ahí estaban los 5 de Acción Popular. Que el señor Lescano o el señor Villanueva ya tengan diferentes acentos y manera de proponer cosas para sus respectivos distritos, seguramente hace que en el futuro, y estoy seguro que los que vienen ahora, porque miren qué bonito, sacamos nosotros 7.8, hizo una gran campaña, con Jorge Muñoz y los gobiernos locales y regionales nos fuimos al 14.8. Les puedo asegurar que los jóvenes de Acción Popular que vienen ahora, que ninguno de ellos ha sido candidato antes, que probablemente lo que lo respalda es su honra, su visión y la hermandad de Belaúnde que va en busca de la justicia social, entendiendo la justicia social para no la lucha de clases, sino cómo con la educación y con la salud el Estado llega y eliminamos el tema de la pobreza, van a dar mucho que hablar. Ciertamente no ha sido el mejor Congreso, y me animaría a meterme en la respuesta de Marta Chávez, porque realmente siendo un demócrata, seguramente yo no hubiera cerrado el Congreso, pero ese Congreso se mereció todos los honores para ver lo que pasó, porque se enfrentó al país, no sumaba, no se preocupaba de la nación, uno golpeaba por el otro, pero no seamos injustos. Ese Congreso en esa tarea funesta estuvo acompañado por el Ejecutivo porque no hubo un diálogo, y lo que tenemos que hacer en el Perú de acá adelante es buscar los consensos, porque sin consensos ¿de qué democracia me pueden hablar? La pobreza seguirá siendo pobreza porque no se aprobarán leyes en beneficio de los que menos tienen, sino seguirán siendo intereses creados. Y el otro tema que hay que fortalecer a los partidos, porque si no llega gente auténtica en ese Congreso, si no son gente con tradición, que ustedes puedan exigirles respuestas porque tienen trayectoria, ¿de qué leyes me van a hablar? De verdad que yo creo que el señor Vizcarra, yo puedo discrepar muchas cosas con él, pero también tengo que decir de que ya no se podía caminar en el Perú. Fea olla de presión que de repente nos evitó todo lo que estamos viendo en América Latina, pero eso no significa que los empresarios, que para mí son los emprendedores, los que hicieron patria en todo este tiempo, estén metidos en una olla de corrupción, lo cual yo rechazo, porque el empresario para mí es el que ha hecho patria durante toda la vida. Bueno, seguimos escuchando al candidato, creo. Simplemente me gustaría, como no voy a hacer una repregunta, me gustaría hacerle una pregunta a Marta Chávez en el mismo sentido. Acción Popular tiene la oportunidad esta vez de mostrar una cara más partidaria en este breve Congreso. ¿A qué va Fuerza Popular a este Congreso? ¿Cuál es su objetivo? ¿Vacar a Vizcarra? ¿Cuidar que no se cambie la Constitución? ¿Servir de una suerte de reconstrucción para el año 2021 que, por ejemplo, quién sería su candidato presidencial? ¿Cuál es, si tuvieras que resumir el objetivo de Fuerza Popular en este Congreso, cuál sería? Bueno, defender el orden constitucional creo que es bastante ya, porque el orden constitucional es el que le da sentido a todo el sistema de un país. Por eso se llama constitucional, porque constituye, crea un marco para que dentro de ese marco fluya toda la vida del país. ¿Y por qué en el 93 sí fue válida un cambio de constitución y ahora ya es imposible? Gracias. Bueno, salvo las 12 constituciones que ha tenido el Perú siempre han sido como una solución a situaciones de hecho. Ahora, creo que no es necesario que yo lo diga porque lo han dicho entendidos acá.
el año 90 el Perú estaba en la ruina. Una constitución como del año 79 que estaba dada en un contexto ideológico de un Estado que superaba y reemplazaba al individuo, no podía seguir más, ¿no? Por eso es que tenemos ahora una constitución que es la tercera ya más longeva de la historia constitucional del Perú. Ok, bueno, ahora hacemos las dos últimas intervenciones, cada uno tendrá 5 minutos. En primer lugar, Marta Chávez. Sí, gracias. Bueno, gracias en primer lugar por este intercambio, reitero. Si algo quiero dejarles y compartir a ustedes es el que no se tengan miedo de lo político. Tenemos que volver a tener la política con P mayúscula. Yo a veces escucho a mis alumnos, dicen, no, yo no quiero saber nada con la política. O escucho también a personas grandes que dicen, no, yo trabajo, yo soy técnico. Pues lamentablemente lo que todos hacemos, seamos en el cargo de gobernantes o seamos los gobernados, estamos inmersos en una relación de poder y eso es política. Por lo tanto, cuando nosotros elegimos a nuestras autoridades, estamos ejerciendo y haciendo política. Cuando los empresarios tienen miedo o exigen o tienen interés o esperanza en un orden constitucional que les dé estabilidad, que les dé seguridad, predictibilidad, están haciendo política. No dejemos que haya que nos presenten la política como algo ajeno a nosotros, porque al final quienes van a ocupar ese espacio son los que ya sabemos que la política les interesa para generar convulsión, para aplicar recetas que en ningún país han traído en el mundo ningún beneficio. Y entonces creo que tenemos que comenzar por identificar actividades, por saber qué es el Estado. El Estado no es otra cosa que sociedad políticamente organizada y vinculada a un territorio. Por lo tanto, no le tengamos miedo a la palabra política. No creamos que el político es aquel que roba, delinque o aquel que miente, ¿no? El político está ahí como gobernante porque alguien lo eligió. Y el gobernado debe saber que tiene un arma muy poderosa en sus manos, que es el voto. Y tiene que saber que debe ejercerlo de manera responsable. Lo que ha pasado en el referéndum del año pasado, de diciembre del año pasado, es simplemente una demostración de que estamos viviendo un tiempo de confusión. Yo les preguntaba a mis alumnos, varios de los cuales en la universidad ya han ejercido el derecho al voto, tienen 18, 19 o 20 años, y nadie sabía qué cosa había votado. Había votado por el sí, sí, no, porque la campaña que hizo el gobierno, sí, sí, no, y no saben ni de qué votaban, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no hay una cultura ciudadana. Y entonces tenemos que recuperar esa cultura ciudadana donde la política no sea una mala palabra, donde los políticos no tengan vergüenza de decir que son políticos, donde los empresarios, las amas de casa, no tengan vergüenza de decir que adhieren a un proyecto político, lo cual no significa partidarizar el Estado. Cuando se llega, y esa fue una enseñanza del presidente Alberto Fujimori, él claramente, y hay estudios universitarios que señalan que durante su gobierno se permitió la participación de personas con distintas ideologías e identificaciones partidarias. ¿Por qué? Porque el Estado no le pertenece a un partido, así ese partido haya ganado las elecciones. Entonces, comencemos por recuperar lo que son los valores ciudadanos. Acostumbremos a la gente a interesarse y a preguntarse y a valorar su propia decisión. Si nos quejamos solamente que los políticos por aquí, que los políticos por allá, yo pregunto, ¿y quién eligió a esos políticos? La gente que ejerció su voto muchas veces de una manera poco responsable, o la gente que se abstuvo, también la gente que se abstiene de participar en elecciones y que se abstendrá si es que el día de mañana se decide modificar la Constitución y hacer el voto voluntario. También esa gente tiene que saber que si se abstiene de elegir, está permitiendo que otros tomen decisión por ella. Estamos inmersos en una relación de carácter político, pero con P mayúscula, como una actividad noble que busca ¿qué cosa? Que el Estado genere orden para conseguir ¿qué? El bien común. Entonces, tenemos que replantearnos y pararnos y volver a comenzar. Todos los días debemos cada uno de nosotros en nuestra vida personal también volver a empezar. Gracias. Raúl Canseco.
queridos amigos, emprendedores del CADE y del Perú. Estamos finalizando una jornada que creo, en lo que a mí respecta, va a ser una de las más importantes que nos debe grabar a todos nosotros. Primero, por la emergencia en la cual estamos viviendo. Un Congreso cerrado, una elección a portas, trascendente en el país. Porque esa elección nos va a permitir llegar con esperanza al bicentenario o con penurias y desesperanza porque Perú se nos sigue yendo de la mano. Represento a un partido que fue fundado por Fernando Belaúnde y no es que sea del más allá, mis queridos amigos, porque Belaúnde está presente en nuestro diario vivir. Porque Belaúnde fue alguien que fue perseguido y no persiguió. Mi partido fue deportado y no deportó. A veces yo me pregunto cuando camino por el Perú y es habitual, ¿qué pasaría si por esos artes de magia vamos quitando de la red nacional, de la geografía, las obras que hizo Acción Popular y Fernando Belaúnde y sus dos gobiernos? Ustedes me dirán que vivimos del pasado. Es que no. Porque hoy tenemos que ampliar el aeropuerto Jorge Chávez que hizo Belaúnde, pero hay que hacerlo ya. Porque tenemos que mover el aeropuerto Velasco Astete que hizo Belaúnde, pero hay que hacerlo ya. Que las carreteras que dejó y que todavía no disfrutamos a plenitud hay que continuarlas ya. Que hay que seguir construyendo las viviendas para ser desposeídos pequeños propietarios. ¿Qué duda puede caber que eso que se comenzó y que Belaúnde lo hizo con su pueblo, porque Belaúnde no lo hizo solo? Esa es la gran diferencia de lo que fue ese gobierno. Porque recuerden ustedes cuando Belaúnde ganó, y de repente algunos jóvenes no se lo contaron, lo primero que hizo Belaúnde es convocar al adversario. Es que resulta que hoy los adversarios son enemigos. Los rivales son los que te golpean por abajo, los que te roban, los que te quitan. Y el Perú lo que necesita es echarse a caminar. Quisiera que hoy cuando retornen a sus hogares se lleven la sonrisa de un país que está lleno de esperanzas. Que sí hemos tenido problemas, claro que los hemos tenido, pero ¿cuándo nos hemos unido? Me contaba el almirante de la Marina que cuando vino el niño costero, la bodega de los buques no tenían más espacio para llevar las donaciones de los peruanos. Es que tenemos que tener niños costeros o el terremoto de Pisco o algo más alegre que nos convoque a un mundial para que todos con la camiseta peruana nos sentamos orgullosos de lo que somos. Permítanme que les diga que estamos en un momento dramático del Perú, pero donde hay muchas esperanzas. Porque hay que volver a pensar que el pueblo hizo su iglesia, sí lo hizo. El pueblo hizo su escuela, claro que lo hizo. El pueblo hizo su camino. El pueblo fue el que salió a las calles con bayoneta en mano en la guerra de Junín y de Ayacucho para defender el bicentenario y nuestra democracia. Y ese es el pueblo que nuevamente lo hará. Porque si algo tenemos que entender, los que transitamos por la vida política después de haber hecho patria desde abajo, que no nos la encontramos en el camino, es que la patria siempre te da posibilidades para salir adelante, pero tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás. Y si después de haberles explicado con todo mi esfuerzo, con todo mi cariño, con todo mi amor por el Perú, y no se he llegado a convencer que es lo que hago yo, metido en política, tengo que decirles que ustedes y yo tenemos que repetir lo que hace muchos años dijo un héroe nacional. Ustedes y yo tenemos deberes sagrados que cumplir y los tenemos que cumplir hasta quemar el último cartucho. Muchas gracias y adelante. Quiero agradecer la participación de Marta Chávez de Fuerza Popular, de Raúl Canseco de Acción Popular, así como de Patricia del Río y Diego Macera, quienes me acompañaron en ambas sesiones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señora. Sí.